uno de los principales debates, uno de los principales puntos que decía yo para poder entrar en la discusión sobre temas de gobernanza es ¿en dónde ubicar el Estado? Es decir, ¿dónde ubicamos el Estado realmente existente en contextos de zonas o de territorios en donde, por ejemplo, hay enormes zonas de cultivo de drogas? Yo diría que hay tres desafíos en el concepto de gobernanza en territorios de este tipo, ¿no? El primero es, como decíamos, el tema de fronteras o márgenes del Estado, en donde estos márgenes fundamentalmente no son claros en términos de qué son los actores oficiales y qué son los actores no oficiales. Es decir, en esta zona de control de minería, por ejemplo, quienes brindaban hasta hace poco seguridad eran los grupos armados asociados al narcotráfico. Este otro punto nos lleva al caso de ¿por qué en México? Entonces, estos desafíos de la gobernabilidad se han tornado desafíos fundamentalmente de la violencia criminal, ¿no? Es decir, creo que parte de la respuesta viene, digamos, planteada en la forma en cómo los estados nacionales están combatiendo o están tratando de afrontar el tema de los grandes conflictos que afectan, ¿sí?, sus poblaciones o sus propios gobiernos. Entonces, la primera forma en cómo se ha planteado es que es esta política, ¿no?, clara de militarización de la seguridad pública, y es el gran paradigma que sea internacional que se ha definido en México y a nivel mundial, que es cada vez que lo que hay que hacer es mayor seguritización de la población, y esta mayor militarización pues tiene que ver con un problema de capacidad, digamos, de los grupos armados de parte del Estado. Este punto nos lleva a otro tema que me parece también importante. ¿Por qué en México esas violencias criminales se han tornado tan complejas y tan realmente tan fuertes en la inflexión, en la aplicación sobre, digamos, el cuerpo humano, sobre formas de tortura cada vez más sofisticadas? Lo que no hemos visto allí, por ejemplo, detrás de violencia criminal es cómo en estos territorios, en este tipo de actores, lo que hay cada vez más de evidencia es que estos actores no se pueden interpretar, ¿sí?, fuera de un marco de reglas, fuera de un marco de lo que yo le llamo de metáforas, de réplicas de otros actores armados, ¿sí? Y ustedes siguen, por ejemplo, la lucha de los cárteles en México, y esa lucha es fundamentalmente una lucha en términos de similares a ejércitos profesionalizados. Y la segunda cuestión es que estos actores armados son actores que fundamentalmente están siempre trabajando en un ámbito de lo que me gusta mucho el debate brasileño, en estas ideas de lo legal y lo ilegal, es decir, estas fronteras de lo legal y lo ilegal es donde actores que brindan seguridad y esos actores reivindican una noción de Estado, una noción de orden social, y que siempre están moviéndose en esas fronteras, ¿no? Creo que este tipo de cuestiones son muy complicadas y muy difíciles de poder reconstruir, porque obviamente nos lleva a tocar un tema sobre qué tanto estas digamos, situaciones, gobiernos nacionales, son gobiernos nacionales que cada vez están basando mucho en esta lógica de orden social de actores que son actores básicamente informales y en los que el Estado se exonera de su responsabilidad pública. Es decir, que el trabajo sucio mejor lo hagan ciertos actores y no las fuerzas representativas oficiales del Estado, ¿no? Y creo que esto es lo que estamos viendo mucho en contextos latinoamericanos, en el contexto mexicano, en donde gran parte de los grupos armados son grupos que a veces confrontan al Estado, pero realmente lo que están haciendo es una construcción de un orden local independientemente de donde se base. Y creo que ese es el lado más peligroso
creo que ha surgido, ¿no? Y una de las cuestiones que a mí me parece importante es que, ¿por qué esta fuerza de estos cárteles regionales que luego llevan a una dimensión nacional? Y ahí está otra vez, regresamos al tema de las fronteras. Es que estos cárteles, regularmente la visión del Estado es que son un conjunto de individuos que están, digamos, en contra de la ley, tal. Pero estos cárteles tienen, utilizando este punto de las fronteras, es que gran parte de estos cárteles michoacanos, como en otros lados, no se explican, por ejemplo, sin primero un tema de control territorial muy local, ¿sí?, muy clásico, pero también con las profundas redes transfronterizas que han construido los migrantes y los exmigrantes en su conexión con la frontera con Estados Unidos. Entonces, el gran problema que se presenta allí es otra vez el gran debate sobre el Estado, es decir, ¿dónde empezamos a reformar? ¿Por dónde empezamos a reformar? ¿Por dónde, si quieren verlo, por dónde empezamos a pensar la gobernabilidad democrática en un contexto en el que estas organizaciones no dependen solo de un territorio, una localidad, no dependen de 5 hombres, sino de procesos que rebasan estas fronteras, ¿no? Y gran parte, por ejemplo, de los cárteles, en el caso michoacano, son cárteles que tienen esta experiencia migratoria y que además están muy incursionados en el negocio. O sea, conocen perfectamente qué vender, cómo potencializar los mercados, y yo creo que esa es la originalidad que tuvieron algunos cárteles de Michoacán en imitar estas actividades económicas legales e ilegales a una práctica migratoria, ¿no? Y un segundo punto que me parece importante de esa fortaleza de los cárteles es, por ejemplo, el tema de la conformación de estos grupos. Por ejemplo, son grupos en los cuales, como lo dije hace un momento, son cada vez más militarizados, pero son cárteles que además cuentan con un grado de organización semi-militarizada o diagonal militarizada, en la cual cuentan con una jerarquía muy establecida. Entonces, y la representación que se tiene en muchos de esos cárteles es que sí no son grupos, ¿no?, como la Tuta y demás, que eran rancheros, campesinos, o era un maestro que ahí andaba alborotando a los individuos. No, si la gran estructura y la gran fortaleza de la familia o de los caballeros, ¿no?, como las organizaciones más fuertes, era que se sostenían una organización militarizada, ¿no? Y yo creo que eso es la gran analogía que encontramos, la gran paradoja en este tipo de grupos. Por tanto, creo que ese mismo desafío que tiene para poder, digamos, sacar de la jugada a esos grupos, es el mismo desafío que tiene el Estado para decir, ¿cómo controlo los elementos de seguridad pública? ¿Sí? Por ejemplo, en términos del ejército, desertan alrededor del 30% anual de la tropa nacional. Es decir, estamos hablando de una corporación de 115,000, 120,000 personas en donde 20-30% desertan, que aprenden además prácticas, ¿no? Y ¿dónde van a parar todo eso? El punto más importante el que quiero mencionar con este tema es que radiografiar esas redes o esos ámbitos requiere de un nivel de sofisticación etnográfica muy amplio, como para poder identificar esos marcos, ¿no?, en los cuales obviamente la otra cara es el riesgo que se tiene para poder reflejar, pero digo, por lo menos es una realidad en la cual otras investigaciones han hecho énfasis y que se antoja sumamente importante. Entonces, por último, vuelvo a la pregunta de esos desafíos a la gobernanza. En Michoacán, como para los nacionales, en Michoacán, como ustedes saben, en el 2013, por ejemplo, surgieron grupos de autodefensa, ¿no?, los llamados grupos comunitarios, grupos de autodefensa que dijeron, estamos hartos del crimen organizado, nos vamos a organizar, y empezaron toda una política de expansión de autodefensas que fueron motivos de noticias nacionales e internacionales, recorrió todo el mundo estos grupos de autodefensa, y en los cuales volvían a meter otra vez los conceptos centrales
de los estados nacionales. Territorio, soberanía, ¿sí? Es decir, territorio en el decir lo que tenemos que es controlar territorio o tener esas garantías de seguridad en contextos soberanos. Ese tipo de grupos fueron avanzando, ¿no? Fueron conquistando cada vez más territorios, y en los cuales un año después inicia el gobierno federal con una intervención que es única en los últimos, digamos, en los últimos años en México, que se le llamó la Estrategia de Seguridad Nacional o Estrategia de Seguridad Plan Michoacán, en la cual prácticamente se desaparecieron poderes del Estado y empezó el Estado a trabajar en 4 rubros centrales: volver a conquistar el territorio, o sea, control territorial, presencia del Estado, ¿sí? Fortalecimiento de capacidades locales en los municipios y tareas de seguridad y prevención social. Y estas 4 tareas fueron centrales. Un año después, ¿no? Como varios sabemos, ese año fue de bastantes conflictos, de intervención, de aprehensiones, de un saldo, digamos, de política social en la que se invirtieron más de 34,000 millones de pesos, que en realidad estaban etiquetados del presupuesto anterior, pero se subió un poco más de ese presupuesto. En ese año se lograron otra vez, digamos, eliminar más o menos, grosso modo, del mapa a esta gran estructura criminal de los caballeros templarios, ¿no? Y esa estructura criminal fue, digamos, muy desarticulada, fueron muchas aprehensiones. Se consignaron alrededor de 9,000 personas, tanto las que se aprendieron como las que ya tenían averiguaciones previas y no se habían cumplimentado. Se aprendieron a 250 más o menos funcionarios públicos, desde alto nivel hasta de policías, y se cayeron 2 gobernadores, que no hay que desconocerlo, ¿sí? Que es algo inédito en la política mexicana, que hayan tirado 2 gobernadores, ¿no? Esa estrategia tuvo que retraerse. A partir del 15-20 de enero de este año se retrajo y se dijo: no podemos avanzar más porque hay un problema de elecciones. Entonces el ambiente está muy difícil, los partidos empezaron a quejar de que la intervención militar iba a beneficiar a ciertos partidos, los programas sociales. Entonces se destituyó al comisionado y se dijo: vamos a darles cancha a los partidos para que elijan sus propias autoridades. Lo que mi diagnóstico es que después de esta retirada, ¿no? O no precisamente sino un elemento más, es que van a llegar las elecciones, van a cambiar autoridades, pero el panorama de la gobernabilidad es otra vez un problema en cuestión, ¿sí? Porque hay grupos, hay un proceso de reorganización criminal, ¿no? Muy subterráneo en el fondo, porque al final, otra vez volvemos a la vieja pregunta: ¿por qué en el puerto de Lázaro Cárdenas siguen fluyendo cientos o miles de toneladas de precursores químicos para la droga sintética? Y eso no se ha parado, ¿sí? Entonces, mientras que exista un amplio mercado de la pseudoefedrina para elaborar drogas sintéticas, y mientras el mercado estadounidense esté en una fase altísima de consumo de droga sintética, este tipo de territorios son territorios que están metidos en una especie de embudo, ¿sí? Y esta reorganización ya la estamos viendo. Yo creo que el problema ahora es que, bueno, no solamente quitaron del mapa a los caballeros templarios, a una organización que sí fue bastante impresionante cómo la desarticularon, pero lo que estamos teniendo ahora son el gran problema de cómo otros cárteles están pretendiendo entrar. Y el primer cártel que está presente, que además tiene un gran nexo, una gran relación, es el cártel Jalisco Nueva Generación. Michoacán comparte, ya para terminar, 5 fronteras con otros estados, es decir, con el Estado de México, con el Estado de Guerrero, con el Estado de Colima, con el Estado de Jalisco y con el Estado de Guanajuato. Y en los 5 estados, por lo que sé, son esos 5 en donde intermitentemente están los nuevos grupos avanzando a las fronteras de Michoacán. Y entonces no los pueden, y va a ser muy difícil contenerlos. Es decir, ya hubo intromisiones desde el lado de Jalisco, por el cártel Jalisco, ya hubo intromisiones y ya hubo incursiones, de los grupos de Guerrero, los rojos y demás, y asociados
algunas células de la familia, están metiéndose en Lázaro Cárdenas, porque ese puerto es central, para después conquistar toda la parte de la zona de la sierra, ¿no? Y luego la zona de las ciudades, en donde hay también gran parte de laboratorios. Yo creo que ese es el gran desafío, o uno de los desafíos a la gobernabilidad, para decir cómo controlamos esos territorios en donde esas fuerzas están continuamente reconfigurando, cambiando la morfología de esos territorios, ¿no?